If I should stay. Dicen que el mundo solo escucha una voz así cada 100 años. Una voz que no necesitaba efectos, que no conocía límites y que podía detener el tiempo con una sola nota. Pero, ¿qué sucede cuando el instrumento más perfecto de la música comienza a romperse frente a nuestros ojos? Whitney Houston no solo era una estrella, era la voz. Y este es el relato de cómo la cima del éxito se convirtió en un laberinto sin salida. Hoy, en fama y fortuna, recordamos a la mujer detrás del mito y por qué, a pesar de los años, el silencio que dejó sigue siendo ensordecedor. Famoso. 1. Whitney Houston, la voz que subió al cielo. Hablar de Whitney Houston es hablar de la perfección técnica unida a una emoción pura. Nacida en una familia de la realeza del gospel y el soul, apadrinada por Aretha Franklin y Dionne Warwick, Whitney no tenía que esforzarse por destacar. Ella era el estándar. Hollywood y la industria musical la extrañan porque ella representó una era donde el talento no se negociaba. Cuando debutó en el cine con El guardaespaldas, demostró que su carisma podía llenar salas de cine tanto como estadios. Ella fue la primera mujer negra en convertirse en la novia de América, rompiendo barreras raciales con la elegancia de una reina. Lo que hace que extrañemos a Whitney con un nudo en la garganta es saber que mientras nosotros disfrutábamos de sus notas más altas, ella lidiaba con sus sombras más bajas. La extrañamos porque vimos cómo una industria y una vida personal turbulenta fueron apagando ese brillo en sus ojos. Hollywood la extraña porque fue una de las artistas más generosas, una mujer que dio todo de sí hasta que se quedó vacía. Su partida en 2012, en la víspera de los Grammys, fue el recordatorio más cruel de que ni todo el éxito, ni toda la fortuna, ni la voz más bella del mundo pueden salvar a alguien si no encuentra la paz interior. La extrañamos porque en sus últimos años todos queríamos que volviera, que se recuperara, que nos regalara una vez más ese vibrato que erizaba la piel. Hoy, YouTube y las plataformas de streaming están llenas de cantantes intentando imitar sus giros, sus potentes agudos y su control, pero nadie ha podido igualarla. Extrañamos a Whitney porque ella no solo cantaba una canción, ella te contaba su vida en cada verso. Su legado no son solo los 7 números 1 consecutivos en Billboard o sus millones de discos vendidos. Su legado es haberle dado voz a los sentimientos más profundos de millones de personas que hoy, al escucharla, todavía sienten que ella les está hablando directamente al alma. Whitney Houston se fue físicamente, pero la voz sigue resonando en cada rincón del mundo. La extrañamos porque nos enseñó que el amor más grande de todos es el que uno se tiene a sí mismo. Una lección que ella luchó por aprender hasta el final. Gracias, Whitney, por prestarnos tu voz para entender nuestros propios corazones. Cantante Super 2, José José, el príncipe que nos enseñó a amar y a sufrir. Si hay una voz que ha acompañado los brindis, las penas y los romances de todo el mundo hispano, es la de José José. En septiembre de 2019, la música en español perdió a su monarca más querido. Pero su ausencia se empezó a sentir mucho antes, cuando el silencio se apoderó de su garganta. Extrañamos al príncipe de la canción, porque él no solo cantaba melodías, él interpretaba el alma del hombre común. Fue el artista que nos enseñó que amar y querer no es igual, y que en la victoria o en la derrota siempre habría una canción suya para darnos consuelo. La música extraña a José José porque él poseía una técnica que desafiaba la lógica. Su control de la respiración y sus notas sostenidas de forma infinita lo convirtieron en un referente para cualquier cantante que se precie de serlo.
Pero más allá de la técnica, lo que realmente extrañamos es su vulnerabilidad. José José tenía la capacidad de sonar herido y elegante al mismo tiempo. En una industria de ídolos inalcanzables, él se mostraba humano, cercano, casi como un amigo que te contaba sus penas al oído en una noche de bohemia. Desde aquel mítico 1970, cuando dejó atónito al mundo con El Triste, quedó claro que no estábamos ante un cantante más, sino ante un fenómeno cultural. Extrañamos esa época en la que las canciones se sentían en la piel y nadie las hacía sentir tanto como él. Lo que hace que extrañemos a José José con un respeto casi religioso es la honestidad con la que enfrentó sus sombras. No ocultó sus problemas con el alcohol ni la pérdida de su voz. Al contrario, lo compartió con su público y eso creó un vínculo inquebrantable. Extrañamos esa nobleza, la de un artista que incluso cuando su voz era solo un hilo, se subía al escenario para entregarse a su familia, como él llamaba a sus fans. Su partida dejó a México y a toda América Latina en un luto que no termina, porque con él se fue una forma de entender la música romántica. Extrañamos al hombre que, a pesar de haber tenido el mundo a sus pies y de haber vendido millones de discos, siempre mantuvo esa humildad y esa caballerosidad que le valieron el título de príncipe. Extrañamos a José José porque hoy, en la era de los ritmos rápidos y los autotunes, hace falta esa pausa, ese sentimiento crudo y esa elegancia vocal que él dominaba. Su legado es eterno. Cada vez que alguien pone un disco suyo para celebrar un amor o llorar una partida, José José vuelve a estar presente. El príncipe perdió su voz, pero nosotros nunca perderemos su recuerdo. Lo extrañamos porque nos enseñó que hasta el dolor más profundo puede sonar hermoso si se canta con el corazón. Gracias, José, por ser la banda sonora de nuestras vidas. Cantante de número 3, Amy Winehouse, la última diva del alma. Hay voces que parecen venir de otra época, cargadas con un peso que no corresponde a su edad. Amy Winehouse no solo cantaba jazz y soul, ella era el jazz y el soul en su estado más puro y destructivo. En julio de 2011, el mundo vio cómo se cerraban las puertas del Club de los 27 para recibir a su última gran integrante. Extrañamos a Amy porque en un mundo de música procesada y perfecta, ella era gloriosamente imperfecta. Ella no buscaba ser una estrella, ella solo quería contar su verdad, aunque esa verdad fuera un laberinto de desamor y adicciones que terminó por consumirla. La música extraña a Amy Winehouse porque ella cambió el sonido del siglo XXI, volviendo la vista atrás. Con su álbum Back to Black, nos demostró que el dolor puede sonar a Motown y que la vulnerabilidad es la herramienta más poderosa de un artista. Extrañamos esa honestidad brutal. Cuando Amy decía no a la rehabilitación en su canción más famosa, no era un eslogan de marketing, era un grito de auxilio que Hollywood y la industria musical no supieron escuchar a tiempo. Ella tenía la capacidad de las grandes leyendas como Billie Holiday. Podía romperte el corazón con una sola frase. Extrañamos esa voz de contralto que nos hacía sentir que no estábamos solos en nuestras propias batallas. Amy no solo influyó en la moda con su estilo inconfundible, ella le devolvió la sangre a la música pop, abriendo el camino para que artistas como Adele o Lana del Rey pudieran ser escuchadas. Lo que hace que su ausencia sea un vacío constante es la sensación de que Amy nunca quiso el circo que rodeaba su talento. Extrañamos a esa chica de Camden que solo era feliz con una guitarra y un micrófono en un pequeño club. La industria la extraña porque perdió a una compositora excepcional, alguien que traducía sus tragedias personales en himnos universales. Su partida nos dejó con la duda eterna. ¿Qué habría pasado si hubiera encontrado la paz que tanto buscaba?
Extrañamos la música que no llegó a escribir y las notas que no llegó a alcanzar. Amy se fue dejando un legado de solo 2 álbumes de estudio, pero eso fue suficiente para recordarnos que el arte más puro es aquel que se hace desde las entrañas sin filtros y sin miedo a mostrar las cicatrices. Extrañamos a Amy porque hoy nos hace falta esa rebeldía genuina. Ella fue la última de su clase, una artista que no negociaba su esencia por un contrato y que prefería ser fiel a su dolor antes que ser una mentira feliz. Su voz sigue viva, recordándonos que al final lo único que queda es la música y la verdad con la que fue cantada. Amy Winehouse no volvió a la rehabilitación, pero se quedó para siempre en nuestro reproductor. La extrañamos porque estrellas con esa luz tan negra y tan brillante a la vez solo pasan una vez en la vida. Gracias, Amy, por enseñarnos que está bien no estar bien. Cantante 4. Gustavo Cerati, el arquitecto del universo sonoro. Hay artistas que componen canciones y hay artistas que crean universos. Gustavo Cerati fue el hombre que tomó el rock en español y lo llevó a una dimensión donde la elegancia y la vanguardia se daban la mano. En septiembre de 2014, tras 4 años de un silencio profundo que mantuvo a todo un continente en vilo, Gustavo decidió despertar en otro plano. Extrañamos a Cerati porque él era el equilibrio perfecto, la sofisticación de un genio y la energía de una estrella de rock total. Él no solo nos dio música, nos dio un nuevo lenguaje para hablar del deseo, la ciudad y el cosmos. La música extraña a Gustavo Cerati porque él nunca se conformó con lo que ya funcionó. Estéreo hasta su brillante carrera solista, Gustavo fue un buscador incansable. Tenía esa capacidad única de hacer que lo complejo sonara natural. Extrañamos su perfección como guitarrista y esa voz que podía ser un susurro al oído o un grito que llenaba estadios. Él nos enseñó que el rock en nuestro idioma podía ser moderno, cosmopolita y profundamente poético. Extrañamos su curiosidad, esa forma de mezclar la electrónica con las guitarras, de citar a los grandes poetas y de convertir cada álbum en una experiencia cinematográfica. Cerati no seguía tendencias, él las creaba y Hollywood y el mundo de la música todavía sienten ese vacío de innovación que solo él sabía llenar. Lo que hace que su ausencia sea una herida que no cierra es la forma en que nos fue dejando. Extrañamos la esperanza que mantuvimos durante esos 4 años en los que el mundo parecía esperar un milagro. Su partida nos recordó la fragilidad de la genialidad, pero también la lealtad inquebrantable de una audiencia que nunca dejó de enviarle luz. La música lo extraña, porque él era el faro. Cuando Gustavo sacaba un disco, todos escuchábamos para saber hacia dónde iría el futuro. Sin él, el rock latino se siente un poco más huérfano de riesgo. Extrañamos su impecable presencia escénica, su ironía inteligente y esa frase que se convirtió en el mantra de agradecimiento de toda una generación. Extrañamos a Gustavo porque hoy, más que nunca, necesitamos artistas que nos inviten a pensar, a sentir y a ver más allá de lo evidente. Su legado es un puente que conecta el presente con la eternidad. Cada vez que suena un acorde suyo, entendemos que él no se fue del todo. Se quedó en la vibración de cada nota que nos enseñó a amar. Gustavo Cerati cruzó el puente y se volvió parte de la música ligera que tanto nos dio. Lo extrañamos porque hombres como él, con un pie en la tierra y otro en las estrellas, aparecen muy pocas veces en la historia. Gracias, Gustavo, por darnos el valor de ser diferentes y por recordarnos que al final mereces lo que sueñas. Cantante 5, Selena, la reina que nos enseñó a soñar en grande. Hay artistas que son recordados por sus canciones y hay otros que se convierten en el alma de un pueblo.
Selena Quintanilla no solo fue la reina del Tex-Mex, fue la mujer que rompió el techo de cristal de una industria dominada por hombres y le dio identidad a millones de personas que vivían entre dos mundos. En marzo de 1995, una tragedia absurda silenció su voz a los 23 años, pero lo que sus captores no sabían es que al apagar su luz, encendieron una leyenda eterna. Extrañamos a Selena porque ella era la prueba viviente de que con humildad, una sonrisa honesta y mucho trabajo, los sueños más imposibles se pueden hacer realidad. La música extraña a Selena porque ella tenía una magia que no se puede fabricar, la capacidad de unir fronteras. Ella cantaba en español para un público que la adoraba, mientras aprendía el idioma sobre la marcha, demostrando que el sentimiento es un lenguaje universal. Extrañamos esa energía arrolladora en el escenario. Selena no solo bailaba, ella irradiaba una alegría que hacía que cualquiera, sin importar su origen, se sintiera parte de su familia. Ella estaba a punto de convertirse en la estrella más grande del planeta con su crossover al inglés. Hollywood y la industria musical extrañan ese potencial infinito. Selena era diseñadora, empresaria, actriz y una vocalista con un registro que podía ir desde la potencia de la ranchera hasta la suavidad del pop contemporáneo. Fue la primera artista en hacer que el mundo pusiera sus ojos en la cultura latina, con un respeto y una admiración nunca antes vistos. Lo que hace que extrañemos a Selena con un nudo en la garganta es la pureza de su esencia. A diferencia de las estrellas fabricadas, ella seguía siendo la chica de Corpus Christi que amaba comer pizza y estar con su familia. Extrañamos esa transparencia. Su muerte no fue solo la pérdida de una cantante, fue la pérdida de una vecina, de una hermana, de una amiga que nos enseñó que la fama no tiene por qué cambiar quién eres por dentro. Su partida prematura dejó un vacío en la música que nadie ha podido llenar de la misma manera. Muchos han intentado imitar su estilo, pero nadie ha logrado replicar esa combinación de inocencia y poder escénico. La extrañamos porque nos dejó con la miel en los labios, justo antes de verla brillar en el escenario mundial que tanto merecía. Extrañamos a Selena porque hoy, más que nunca, hace falta su mensaje de unidad y esfuerzo. Su legado es una flor que no se marchita. Cada vez que escuchamos Como la Flor o Bidi Bidi Bom Bom, recordamos que el talento más grande es el que se entrega con el corazón abierto. Ella no solo nos dejó canciones, nos dejó el valor de creer en nosotros mismos. Selena se fue una tarde de marzo, pero se quedó tatuada en el ADN de la música para siempre. La extrañamos porque estrellas con esa luz tan blanca y esa sonrisa tan eterna aparecen solo una vez en la historia. Gracias, Selena, por enseñarnos que lo imposible es posible y por seguir siendo nuestra reina hoy y siempre. Cantante 6, George Michael, la voz de seda y el alma de cristal. Hay artistas que cantan para ser famosos y hay artistas que cantan para ser libres. George Michael fue ambos. El mundo del pop quedó en shock aquel día de Navidad de 2016 cuando supimos que el hombre que nos regaló el himno Last Christmas se había ido, irónicamente, en esa misma fecha. Extrañamos a George porque él fue el arquitecto de la melodía perfecta. Un hombre que pasó de ser un ídolo juvenil de póster a convertirse en una de las voces más respetadas y profundas de la música moderna. Lo extrañamos porque su voz tenía la calidez del hogar, pero su alma cargaba con la soledad de quien se siente incomprendido por el mundo. La música extraña a George Michael porque él era el paquete completo. Un compositor brillante, un productor meticuloso y un vocalista con un registro de terciopelo que podía pasar del funk más energético a la balada más desgarradora sin esfuerzo. Extrañamos esa capacidad suya de hacernos bailar y llorar en el mismo álbum. Cuando lanzó Faith,
Se convirtió en la estrella más grande del planeta, pero lo que realmente lo hacía único era su búsqueda de la verdad artística por encima del éxito comercial. Él no solo nos dio canciones, nos dio libertad. Extrañamos su valentía para enfrentar a la industria y su honestidad para vivir su identidad frente a un mundo que a veces era cruel. George Michael no solo dominaba el escenario, él era él. Su interpretación de Somebody to Love junto a Queen es recordada hasta hoy como una de las mejores actuaciones en vivo de la historia, demostrando que su talento no tenía fronteras. Lo que hace que su ausencia nos duela de una forma especial es descubrir, tras su partida, quién era realmente George Michael. Extrañamos al hombre que donaba millones de dólares en secreto, que trabajaba en refugios para personas sin hogar y que ayudaba a desconocidos a pagar sus deudas sin pedir nunca un titular a cambio. Esa generosidad silenciosa es lo que Hollywood y la música han perdido. Un artista con un corazón mucho más grande que su fama. Su partida nos dejó un vacío de elegancia y de humanidad. Extrañamos esa madurez musical que estaba alcanzando, esa voz que con los años se volvía más rica y llena de matices. George se fue en paz, pero nos dejó la tarea de aprender a amar sin prejuicios y a dar sin esperar nada a cambio. Extrañamos a George porque hoy la música pop se siente un poco más vacía de alma sin su perfeccionismo. Su legado es una invitación a ser auténticos, a luchar por nuestra propia voz y a entender que el mayor éxito no son los premios, sino el amor que dejas en los demás. Cada vez que escuchamos Careless Whisper o Praying for Time, sentimos que George todavía nos está pidiendo que tengamos fe. George Michael se fue en una Navidad blanca, cerrando el círculo de una vida intensa y brillante. Lo extrañamos porque voces así de perfectas y corazones así de bondadosos no suelen habitar este mundo por mucho tiempo. Gracias, George, por enseñarnos que la música es el lenguaje de la libertad. Cantante 7, Donna Summer, la reina que electrificó el corazón del mundo. Hay artistas que marcan una época y hay otros que inventan el futuro. Donna Summer no solo fue la voz que definió los años 70, fue la arquitecta de un sonido que todavía hoy, décadas después, sigue haciendo vibrar las pistas de baile de todo el planeta. En mayo de 2012, el mundo se despidió de la mujer que convirtió el pop en una experiencia celestial. Extrañamos a Donna porque ella era mucho más que la reina del disco. Era una vocalista prodigiosa con raíces de gospel que podía llevarte del susurro más sensual al grito más épico en una sola frase. Ella no solo nos hizo bailar, nos enseñó que la música electrónica podía tener alma, elegancia y una fuerza imparable. La música extraña a Donna Summer porque ella fue una pionera absoluta. Cuando lanzó I Feel Love, cambió las reglas del juego para siempre. Fue la primera vez que una voz humana se fundía de forma tan perfecta con sintetizadores, creando el ADN de lo que hoy conocemos como música, dance y techno. Extrañamos esa audacia artística. Donna no tenía miedo de experimentar, de mezclar el rock con el R&B o de crear álbumes conceptuales que eran auténticas obras de arte. Ella poseía una majestuosidad natural. En el escenario, Donna no necesitaba trucos. Su sola presencia y esa voz que parecía no tener techo eran suficientes para dominar cualquier estadio. Hollywood y la industria musical extrañan esa versatilidad. Donna era una compositora brillante que sabía exactamente cómo tocar la fibra del público. Ganando 5 premios Grammy en géneros tan distintos como el dance, el rock y el gospel. Lo que hace que su ausencia se sienta como un vacío de luz es la dignidad con la que vivió su vida. Extrañamos a esa mujer que, a pesar de ser un icono global de la sensualidad y el glamour, siempre mantuvo una profunda espiritualidad y un amor incondicional por su familia.
Donna enfrentó sus batallas de salud con una discreción y una fortaleza admirables, trabajando en su arte hasta el último momento. La extrañamos porque ella representaba una era de talento orgánico, donde la voz era el instrumento principal y el escenario era un lugar sagrado. Su partida nos dejó huérfanos de esa sofisticación que ella aportaba a la música popular, esa mezcla de diva inalcanzable y mujer cálida que pintaba cuadros y escribía historias en su tiempo libre. Extrañamos a Donna porque cada vez que una canción suya suena, la habitación se ilumina. Su legado es el pulso de la noche, desde Last Dance hasta Hot Stuff. Sus himnos nos recuerdan que la música está hecha para celebrar la vida, para liberar el espíritu y para encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Donna Summer se fue al terminar su último baile, pero la pista sigue encendida gracias a ella. La extrañamos porque voces con esa potencia y esa visión vanguardista son las que realmente mueven al mundo. Gracias, Donna, por darnos el ritmo para seguir adelante y por ser la reina eterna de nuestras noches más brillantes. Cantante 8. David Bowie, el hombre que cayó de las estrellas. Hay artistas que habitan el mundo y artistas que parecen haber sido enviados desde otra galaxia para enseñarnos a ser libres. David Bowie fue un extraterrestre atrapado en el cuerpo de un músico inglés. En enero de 2016, tras lanzar un álbum que fue su propia nota de despedida, Bowie regresó a las estrellas, dejando a la Tierra sumida en un silencio gris. Extrañamos a David porque él nos enseñó que ser raro era en realidad un superpoder. Él no solo cambió el rock y el pop, cambió el ADN de la cultura moderna, recordándonos que la vida es una obra de teatro, donde tú eres el único autor de tu propio guión. La música extraña a David Bowie porque él nunca tuvo miedo de matar a sus propias creaciones para nacer de nuevo. Cuando el mundo se acostumbraba a Ziggy Stardust, él lo destruyó para convertirse en algo diferente. Extrañamos esa curiosidad insaciable. Bowie no solo hacía canciones, creaba conceptos, estéticas y movimientos enteros. Fue el arquitecto del glam, el padrino del post-punk y el visionario de la música electrónica. Él tenía la extraña habilidad de estar siempre 10 años por delante de todos nosotros. Extrañamos su inteligencia y esa elegancia alienígena que lo hacía destacar en cualquier lugar, desde una película de fantasía como Laberinto hasta los escenarios más grandes del mundo. Hollywood y la industria musical extrañan al hombre que podía transformar una simple melodía en un himno a la esperanza, como lo hizo con Heroes, o en una exploración del aislamiento humano como en Space Oddity. Lo que hace que la ausencia de Bowie sea tan mística es la forma en que eligió irse. Extrañamos al artista que convirtió su propia muerte en una última pieza de arte performático. Mantener su enfermedad en secreto para regalarnos Blackstar, un álbum lleno de pistas sobre su partida, fue su último acto de magia. Eso es lo que más extrañamos, su control absoluto sobre su narrativa. Bowie fue el refugio de los marginados, de los soñadores y de aquellos que sentían que no encajaban en ningún molde. Su partida nos dejó un poco más huérfanos de vanguardia. La industria lo extraña porque él era el control de calidad. Si Bowie decía que algo era interesante, el mundo escuchaba. Sin él, el panorama musical se siente un poco más predecible, un poco menos mágico. Extrañamos a David porque hoy, en un mundo de filtros y apariencias, hace falta su mensaje de autenticidad radical. Su legado es un mapa para todos los que se atreven a cambiar, a evolucionar y a ser ellos mismos sin importar las etiquetas. Cada vez que escuchamos su voz, recordamos que podemos ser héroes solo por un día. David Bowie no murió, simplemente dejó de ser visible para nuestros ojos humanos.
Lo extrañamos porque hombres con esa visión y ese valor para ser diferentes son los que evitan que el mundo se vuelva un lugar aburrido. Gracias, David, por hacernos sentir que, sin importar lo lejos que estemos, nunca estamos solos en el espacio. Cantante 9, Dolores O'Riordan, el eco eterno de Irlanda. Hay voces que no solo se escuchan, sino que se sienten como un escalofrío que recorre la columna. Dolores O'Riordan fue la voz de una generación que buscaba respuestas en medio del caos. En enero de 2018, la noticia de su muerte accidental en una tina de baño en Londres dejó al mundo del rock helado. Extrañamos a Dolores porque ella era la pureza del sentimiento. Una mujer que podía sonar tan delicada como el cristal en Linger, pero que podía gritar con la fuerza de un huracán en Zombie. Ella no solo lideró a The Cranberries, ella le dio una identidad al rock alternativo de los 90, mezclando la melancolía celta con una rebeldía que todavía hoy nos pone la piel de gallina. La música extraña a Dolores O'Riordan, porque ella no tenía miedo de usar su micrófono como un arma de paz. Sus letras sobre la guerra, los conflictos sociales y el dolor humano calaron hondo porque venían de un lugar de honestidad brutal. Extrañamos ese registro vocal único, ese quiebre en su voz, herencia de sus raíces irlandesas que se convirtió en el sello distintivo de una era. Ella poseía una fragilidad que la hacía cercana, pero una fuerza escénica que la hacía gigante. Hollywood y la industria musical extrañan esa autenticidad. Dolores nunca intentó encajar en el molde de la estrella de pop perfecta. Ella era una poeta del dolor y de la esperanza, alguien que podía convertir una ruptura amorosa o un conflicto político en un himno universal que se cantaría en cada rincón del planeta. Lo que hace que su ausencia sea tan dolorosa es saber que Dolores siempre caminó por el filo de la navaja. Extrañamos a esa mujer que hablaba abiertamente de sus batallas con la salud mental y el peso de la fama, convirtiéndose en un refugio para quienes se sentían igual de vulnerables. Su partida ocurrió justo cuando se preparaba para grabar nuevas versiones de sus canciones, demostrando que su fuego creativo seguía encendido. La extrañamos porque su voz era el sonido de nuestra juventud, de nuestros desamores y de nuestras ganas de cambiar el mundo. Sin ella, el rock se siente un poco más silencioso y mucho menos valiente. Dolores no solo cantaba canciones, ella exorcizaba sus demonios frente a nosotros y al hacerlo nos ayudaba a todos a enfrentar los nuestros. Extrañamos a Dolores porque no ha nacido nadie que pueda imitar ese eco que ella dejaba en cada palabra. Su legado es un recordatorio de que la sensibilidad es una forma de poder. Cada vez que escuchamos los primeros acordes de Dreams, sentimos que ella todavía está aquí, susurrándonos que la vida es hermosa a pesar de sus grietas. Dolores O'Riordan se fue en una mañana fría, pero su voz se quedó vibrando en el aire para siempre. La extrañamos porque voces con esa alma y esa honestidad son las que mantienen vivo el corazón de la música. Gracias, Dolores, por prestarnos tu voz para gritar cuando nosotros no podíamos hacerlo. Cantante 10, Freddie Mercury, el campeón eterno. Si la música fuera un reino, Freddie Mercury sería el emperador. Hay artistas que llenan estadios, pero Freddie los hacía levitar. En noviembre de 1991, el mundo se detuvo cuando el hombre que parecía invencible confesó que estaba perdiendo la batalla contra el SIDA, falleciendo apenas 24 horas después. Extrañamos a Freddie porque él fue el showman definitivo. Un hombre que tomó sus inseguridades y las convirtió en un espectáculo de dimensiones galácticas. Lo extrañamos porque nadie ha vuelto a dominar un escenario con esa mezcla de arrogancia divina y humildad humana. Él no solo cantaba, él comandaba el aire que todos respirábamos.
La música extraña a Freddie Mercury porque su voz era un fenómeno de la naturaleza, con un registro de 4 octavas y un control que los científicos todavía estudian. Freddie podía pasar del rock más agresivo a la ópera más delicada sin despeinarse. Extrañamos esa ambición artística que lo llevó a crear Bohemian Rhapsody, una canción que nadie quería tocar y que terminó cambiando la historia para siempre. Él no seguía las reglas, él las inventaba. Extrañamos esa libertad absoluta. Freddie fue el primer gran ídolo que desafió todas las etiquetas de género, raza y estilo, demostrando que la única etiqueta que importa es la de ser auténtico. Hollywood y la música han intentado encontrar a su sucesor durante décadas, pero la realidad es simple. Puedes tener la voz, puedes tener el carisma, pero nunca tendrás esa alma que vibraba en cada nota de Somebody to Love. Lo que hace que la ausencia de Freddie sea un vacío eterno es la dignidad con la que enfrentó su final. Extrañamos al hombre que, incluso cuando apenas podía ponerse en pie, entró al estudio para grabar The Show Must Go On, dándonos una última lección de profesionalismo y amor por el arte. Él no quería ser una víctima, quería ser un recuerdo imborrable, y lo logró. La música lo extraña porque él le daba color a un mundo que a veces es demasiado gris. Freddie era el exceso, la elegancia, el humor y la tragedia, todo en un solo hombre. Sin él, los conciertos se sienten un poco más pequeños y las canciones un poco menos épicas. Extrañamos esa conexión eléctrica que lograba con solo levantar un brazo, haciendo que 100,000 personas se sintieran como una sola. Extrañamos a Freddie porque él nos dio el permiso de ser nosotros mismos, de ser extravagantes y de luchar por nuestros sueños hasta el último aliento. Su legado es un grito de victoria que nunca se apaga. Cada vez que alguien aplaude al ritmo de We Will Rock You, el espíritu de Freddie Mercury vuelve a tomar el control del mundo. Freddie no quería ser una estrella, él quería ser una leyenda, y se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un mito. Lo extrañamos porque, aunque el show continúa, el escenario principal siempre estará esperando a su único y verdadero dueño. Larga vida al rey. 10 voces, 10 historias y un solo vacío que el tiempo no ha podido llenar. Ellos se fueron, pero nos dejaron el mapa de sus vidas dibujado en canciones. En fama y fortuna, creemos que mientras sigas escuchando su música, ellos nunca morirán del todo. ¿Cuál de estas leyendas es la que más te hace falta hoy? ¿Qué canción de ellos marcó tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar a estos gigantes. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria musical. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el brillo y las sombras de las estrellas que hicieron historia.